Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el seminario Arqueología de la Producción y Tecnología Antigua, coordinado por los doctores Reina Solís Iriaco y Emiliano Melgar Tizoc. Cedo la palabra al investigador del Museo del Templo Mayor, Emiliano Melgar Tizoc. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mitzi. A todos los que nos han seguido a lo largo de estos 2 meses que ya llevamos el tercero de este seminario. Y en esta novena sesión que tenemos del seminario de Arqueología de la Producción y Tecnología Antigua, le agradecemos mucho a nuestra invitada de lujo el día de hoy, la doctora Lisa Oberholzer, quien nos va a hablar de hacia una microarqueología de la producción de cerámica, una vista desde Xaltocan en el posclásico y la colonia temprana. Lisa recibió su doctorado en la Universidad Northwestern en Chicago, en Estados Unidos, en 2012. Entre 2012 y 2015 fue profesora de antropología en la Universidad Estatal de Wichita, en Kansas, igual en Estados Unidos, y desde 2015 ha sido profesora de antropología en la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Es directora del proyecto de arqueología cotidiana de Tepeticpac, lo cual empezó en 2017 y está patrocinado por el gobierno de Canadá. El proyecto tiene como objetivo la reconstrucción de la vida cotidiana, la identidad social y la economía doméstica en el posclásico tardío y la colonia temprana en el Cerro Coyotepelt de Tepeticpac. También ha realizado investigaciones de arqueología doméstica en el sitio de Xaltocan, que nos va a hablar el día de hoy, en el Estado de México, enfocado en la historia de ocupación y cambios en la vida cotidiana con el imperialismo y el colonialismo. Junto con Julia Hendon y Rosemary Joyce, es editora de la segunda edición del libro Mesoamerican Archaeology y junto con Cynthia Robin, es editora del volumen The Materiality of Everyday Life de la Archaeological Papers of the American Anthropological Association. Ha publicado 22 artículos y capítulos sobre la producción de cerámica y la producción textil, el género, la etnicidad, la vida doméstica, la memoria social, la cronología, el imperio azteca y el colonialismo. Te damos la bienvenida, Lisa. Gracias por aceptar participar en este seminario y pues el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Emiliano, también doctora Reina, por la invitación de hablar con ustedes hoy sobre algo de mis investigaciones en Xaltocan. Aquí voy a compartir pantalla. Ok. ¿Se ve bien? Ok, muy bien. Pues es un honor estar con todos ustedes, participando con los demás ponentes. También tengo que agradecer mis colaboradores, Daniel Pierce y Michael Glasscock, del Laboratorio de Arqueometría de la Universidad de Missouri. Sin ellos no habrán los datos que voy a presentar hoy. Y obviamente no soy nativo hablante de español y pido perdón por los errores que seguramente van a ver en mi plática hoy. Y por favor, si no entienden algo por mi acento, no duden en interrumpir para clarificar. Ok, pues ya empezamos. Hoy en día en la arqueología hay una tendencia hacia lo macro, ver los patrones a gran escala, comparando sitios y regiones, etcétera, etcétera. Hay un enfoque que se llama los datos masivos, que incluye, que también ha llegado a la arqueología. Y es cierto que tener más datos es muy útil, ¿no? Pero hoy voy a argumentar que también debemos ir en la otra dirección, ¿no? Hacia la pequeña escala. Yo pienso que debemos también examinar la variedad dentro de cada sitio, dentro de los varios hogares o entre las casas, ¿no? Dentro de los talleres o los barrios de producción, dentro de un sitio y con el objetivo de reconstruir las diversas relaciones que son sociales y económicas y que estas relaciones pues estructuran la producción y el intercambio. Una perspectiva feminista e indígena que yo utilizo ofrece lo que yo considero un complemento a un enfoque macro, un análisis comparativo, que es
de moda hoy en día en la arqueología, especialmente con los datos masivos. Una perspectiva feminista e indígena ofrece este complemento, yo pienso, y estoy pensando especialmente con la comunidad indígena y descendiente con la cual colaboro. Ellos, los miembros de la comunidad descendiente, quieren saber más de las vidas cotidianas de sus ancestros, que son concebidos como personas sociales, individuos con identidades, ubicados en el paisaje, ubicados en el terreno que ellos habitan hoy. La escala de interés por ellos es hiperlocal, no es a gran escala. Y yo creo que para mí, especialmente como extranjera, no puedo llegar a Jaltocán, extraer los datos que yo quiero y crear reconstrucciones que no les interesen a los descendientes, ¿no? Los feministas como Patricia Hill Collins sugieren que nuestro análisis debe tener una base en lo particular, en lo concreto, lo específico de la experiencia de vivir. Desde un punto de vista feminista, indígena, comunitario, hay que tratar lo cotidiano, lo relacional. Hay que pensar en los seres humanos con identidades, redes sociales, etc. Hay que haber una perspectiva desde un lugar específico, no solamente la vista desde arriba, no de un mapa de una región muy grande, sino una vista desde un lugar específico. Y para mí debe ser la punta de vista desde la comunidad descendiente, porque es su historia, es su pasado. Entonces, pues eso es importante para mí como investigadora. Pues espero mostrar hoy con el caso de la cerámica producida en Jaltocán en el posclásico y en la época colonial temprana, que este enfoque en lo micro no disminuye nuestros resultados. Al contrario, yo espero mostrar que este enfoque enriquece, ¿no? Podemos ver, yo pienso, patrones fundamentales que no se puede ver a gran escala. Es precisamente a través del micro que podemos ver lo macro. Pues ya viajamos a Jaltocán. Obviamente era Xaltocan en náhuatl, en el posclásico, pero la comunidad actual lo pronuncia Jaltocán, entonces yo hago igual. Jaltocán hoy en día pues está situado en el norte de la Cuenca de México aquí. Originalmente era una isla antropogénica en medio del lago Jaltocán. Y la doctora Elizabeth Brumfield, quien fue mi asesora, inició las investigaciones arqueológicas en el sitio hace más que 30 años. Y varios de sus alumnos también han llevado a cabo proyectos arqueológicos. Gracias a todos estos proyectos ya tenemos evidencia para la vida doméstica de toda la historia de ocupación, empezando con el posclásico temprano, más o menos 900 años después de Cristo, hasta la época colonial. Las fuentes etnohistóricas dicen que Jaltocán era la capital del estado otomí hasta que fue conquistado por los tepanecas al final del siglo XIV. Con la formación de la Triple Alianza, los jaltocamecas llegaron a ser sujetos del Imperio Azteca y obviamente después en sujetos coloniales, después de la conquista de Cortés. Los proyectos arqueológicos en los últimos 30 años también han mostrado definitivamente que Jaltocán era, como se ve en este mapa, uno de los lugares de producción de cerámica en el posclásico. Este mapa muestra algunos de los centros de producción de cerámica que conocemos de las fuentes etnohistóricas y también de los datos arqueológicos, como en Jaltocán. Hoy en esta presentación voy a mencionar Cuautitlán, aquí en el lado oeste, también Otumba al este, estos dos en el norte de la cuenca. También siempre hay que mencionar Tenochtitlan
Y también voy a hablar un poco del sur de la cuenca, por ejemplo, Culhuacán y Chalco. Gracias a todos los proyectos en Jaltocán, el laboratorio de arqueometría en la Universidad de Missouri, que tiene un reactor nuclear, contiene datos de análisis de activación neutrónica para más que 600 muestras de cerámica y arcilla del sitio. Hay muy pocos sitios en México, por ejemplo, que tienen más muestras de Jaltocán. Usando estos datos, el doctor Wes Stoner ha desarrollado dos grupos de referencia. De hecho, hay más, pero yo voy a hablar hoy de dos grupos locales de cerámica, Jaltocán 1A y 1B. Estos grupos generalmente son más altos en sodio y potasio que otros grupos de la cuenca. Eso puede ser por el uso de arcillas más altas en esos elementos o al contrario puede ser por el uso de agua salada en sus recetas. La isla de Jaltocán es antropogénica, entonces no tiene arcillas nativas. Y pensamos que los alfareros recolectaron la arcilla de la costa del lago y vemos una subdivisión del grupo local 1A y 1B. Jaltocán 1A es más alto en todos los metales de transición y es más similar al grupo de referencia de Cuautitlán. Entonces pensamos que la arcilla para estas cerámicas probablemente vienen del sur o suroeste de la isla de Jaltocán. Jaltocán 1B, al contrario, se parece más al grupo de referencia de Otumba, entonces es posible que esta arcilla viene del este de la isla. La Universidad de Missouri también ha identificado 7 grupos de referencia mayores para la cerámica en la cuenca, incluyendo Tenochtitlan, Cuautitlán, Texcoco, Otumba, etc. Se puede distinguir estos grupos más que nada por las concentraciones de los metales transicionales. Por ejemplo, en el lado este de la cuenca, las concentraciones del cromo y del cobalto aumentan desde el norte hacia el sur y eso probablemente se debe a la presencia de más rocas ígneas máficas. Sin embargo, es difícil hacer este tipo de estudio porque hay muy poca variación química en las arcillas de la cuenca. Entonces, siempre es un método con varios estadísticos para asignar a una muestra a un grupo de referencia. Pues todas mis investigaciones son de contextos domésticos, eso es mi especialización. Entonces, esta reconstrucción de la producción de cerámica de la alfarería en Jaltocán también empieza con las casas. En la Cuenca de México, los arqueólogos han encontrado muy pocos talleres de cerámica, desafortunadamente. Pero gracias a los pocos que sí han sido excavados, por ejemplo, en el sitio de Otumba, pensamos que la mayoría de los talleres eran domésticos y a tiempo parcial. En Jaltocán, varios investigadores excavando casas han encontrado unos pocos moldes para hacer cosas como malacates y figurillas, pero ningún taller ha sido encontrado. Sin embargo, en las casas siempre encontramos mucha cerámica y podemos analizar esta cerámica para entender tanto el consumo como la producción de esta cerámica. En la ausencia de excavaciones de talleres, podemos entender algo de la cronología de la producción a través de entender bien la cronología en los contextos de su consumo. Ok, ahora un poco sobre estos contextos y las casas que han excavado todos los investigadores en Jaltocán.
En 2016, se ve aquí la referencia, mi colaboradora, la doctora Kristen De Lucia, y yo comparamos varias casas de Jaltocán excavadas en 20 años de investigaciones. Y esta comparación reveló la presencia de dos comunidades diferentes, dos diferentes grupos sociales dentro del sitio, dentro de Jaltocán en el posclásico medio. Sabemos que Jaltocán fue poblado en el posclásico temprano, cuando hicieron la isla, ¿no? Y la isla era más pequeña, era nada más aquí en medio había isla. Decidimos, y había este grupo supuestamente otomí, ¿no? Con la arqueología sabemos que en el posclásico medio, más o menos 1250 años después de Cristo, nuevos pobladores o colonos llegaron a Jaltocán. Ellos expandieron la isla y vivieron en las nuevas orillas de la isla. Decidimos llamar los descendientes de los fundadores que vivían en el centro de la isla, la comunidad legada. La comunidad de gente que llegó, los que llegó después, llamamos la comunidad colona. Estas dos comunidades muestran patrones de vida muy diferentes. Casi todo es diferente. Por ejemplo, la comunidad legada vivía en conjuntos residenciales con varios cuartos, con varias familias. También solo enterraban sus bebés y niños pequeños debajo de sus casas. No sabemos dónde están los adultos. Algunas casas tenían pisos de estuco y también hay algunas diferencias con la cantidad de polícromo que tienen en estas casas. Entonces, la comunidad legada probablemente era un poco más rica que la comunidad colona. Al contrario, las familias colonas vivían en casas de un solo cuarto y también interesante que enterraban tanto niños como adultos bajo el patio afuera de la casa. Entonces hay otro patrón espacial completamente de la vida doméstica. Y finalmente cabe mencionar que los análisis de ADN llevado a cabo por la doctora Deborah Bolnick de la Universidad de Texas en Austin, sus análisis mostró que hay relaciones genéticas entre los individuos enterrados en la comunidad legada. También hay relaciones genéticas entre los individuos enterrados en la comunidad colona, pero no hay ninguna relación genética entre los individuos de las dos comunidades. O sea que son separados genéticamente. Pues ya, para la cerámica, ¿no? Pues vemos también diferencias muy claras en los patrones de consumo de cerámica. Primero voy a hablar de la loza anaranjada, específicamente los tipos negro sobre anaranjado Azteca 1 y 2 que se ve aquí. La loza anaranjada tiene diseños pintados en negro sobre una base sin engobe, naturalmente anaranjado. La superficie es muy levemente pulida. La cerámica Azteca 1, que se ve aquí, tiene líneas muy gruesas y es muy común tener motivos naturalistas como flores, como se ve aquí, pero también hay algunos motivos geométricos. Azteca 1 también tiene el nombre Chalco. La cerámica Azteca 2 presenta líneas más finas, más delgadas, con diseños más abstractos. Ya no hay motivos naturalistas. La mayoría de la cerámica Azteca 2 presenta un elemento que parece zacate al exterior hacia el borde. La cerámica Azteca 2 también se llama Tenayuca. Los fundadores de la isla en el posclásico temprano consumieron, como se ve aquí, la cerámica negro sobre anaranjado Azteca 1. Y es un poco raro que
hay Azteca 1 aquí porque, como se ve, no hay fuera básicamente del sur de la cuenca. Entonces, es algo interesante y pues un poco extraño, pero lo que vemos es que en la comunidad legada, es decir, los descendientes de los pobladores de Xaltocan, ellos siguieron consumiendo Azteca 1 junto con Azteca 2 en el posclásico medio. Es decir, que esta comunidad mantuvo la relación con el sur de la cuenca de México que tenían sus antepasados. La comunidad colona, al contrario, consumían solamente la cerámica Azteca 2, que se encuentra distribuida por básicamente todas partes de la cuenca. Entonces, la comunidad colona parecía más a las comunidades alrededores de Xaltocan, en el oeste, norte y este de la cuenca de México. Dentro de la categoría de la cerámica Azteca 2, las comunidades también tenían preferencias diferentes en el tipo de diseño o motivo. La cerámica Azteca 2 tiene dos estilos geométricos que se ve aquí a la izquierda, que tiene muchas líneas delgadas que enmarcan zonas ornamentales, y caligráficos, aquí estos dos, que se puede ver, tienen elementos de círculos y ganchos, etc. Las casas de la comunidad legada tenían más del variante caligráfico. Según Liaminck, este variante es muy común cerca a Culhuacán, al sur de la cuenca. Al contrario, las casas colonas tenían los variantes caligráficos y geométricos en proporciones parecidas. Según Mink, el estilo geométrico es más común hacia Texcoco y hay una zona donde los dos tipos son muy comunes, como se ve en las casas colonas. Y en algunos momentos voy a presentar los datos de activación neutrónica para estas losas. Estos son los números de las muestras. Pero quiero explicar o quiero argumentar que lo que podemos ver en el sitio de Xaltocan es que este tipo de mapa de Liaminck oculta o esconde la variación que existe dentro de los sitios entre los hogares, ¿no? Es decir, que un mapa a esta escala no muestra toda la variación. También notamos diferencias entre las dos comunidades del posclásico medio con respecto a la losa roja bruñida. Esta losa tiene un engobe rojo, está bien bruñido y aparecen diseños pintados en negro, negro y blanco, amarillo o, en el caso del polícromo azteca, todos los colores. La comunidad legada consumía mucha cerámica negro sobre rojo, como estos dos, que según Liaminck, la cerámica negro sobre rojo es más común en Chalco, en el sureste de la cuenca de México, así que representa otro vínculo con esta comunidad con el sur de la cuenca. La comunidad colona usaba mucha cerámica negro y blanco sobre rojo, como estos dos, que según Mink es más común aquí en la zona Acolhua del lado este de la cuenca. Entonces, igual como la losa anaranjada, la losa roja bruñida en la comunidad colona indica relaciones de intercambio hacia Texcoco y otras partes de la cuenca. Es decir, que los datos de contextos domésticos de Xaltocan, datos más detallados a una microescala, nos informe de diferencias de consumo y de preferencia de diferentes relaciones con alfareros en la Cuenca de México en el posclásico medio. No apoya a un modelo de zonas del mercado entre las cuales no había intercambio a causa de divisiones políticas, como algunos arqueólogos argumentan.
Yo sé que este seminario es de la producción arqueológica, no del consumo, pero por mi parte yo creo que pues es una parte integral del estudio de los talleres y los artesanos, es saber con quién estaban relacionados a través del consumo de sus bienes. Es decir, que yo pienso que no se puede separar la producción del consumo. Pues pensando en eso, ya empezamos con los datos para la producción de esta cerámica. Yo mandé a la Universidad de Missouri para análisis de activación neutrónica un total de 332 tepalcates, casi todas de las losas anaranjadas y roja bruñida. De ellos, 209 provienen de una serie estratificada de 5 basureros de una casa ocupada entre el posclásico medio hasta la época colonial. Esta casa era parte de la comunidad colona en el posclásico medio. Y esta muestra me ayudó a reconstruir patrones diacrónicos en el consumo y la producción de cerámica en estas épocas. Lo demás de la muestra proviene de otros 2 basureros. El primero, esta casa que tiene también un basurero colonial es aquí. Hay otra casa colonial con un basurero al sur y hay un tercer basurero aquí al norte donde no hay casas, sin tlateles. Y esta muestra me ayuda a ver patrones sincrónicos y también de tener una muestra más amplia de la época colonial, porque sabíamos menos de esta época antes. Pues aquí hay los resultados. Mandé las muestras a Missouri porque tienen una gran biblioteca de referencia para Mesoamérica y en particular para Jaltocán. Daniel Pierce llevó a cabo el análisis bajo la supervisión de Michael Glasscock. Y el análisis de activación neutrónica se llevó a cabo utilizando los procedimientos estándar para la preparación y análisis de muestras. Es publicado su método, entonces no voy a explicar todo el proceso, pero brevemente las concentraciones elementales que producen el método se analizan usando su propio paquete de software que es Gauss Runtime. Primero se forman grupos de composición preliminares, luego se asignan estas muestras a los grupos de referencias ya establecidos que mencioné antes y finalmente se determina la probabilidad de pertenencia a cada grupo. Por lo general en la Cuenca de México los análisis de procedencia de cerámica son muy difíciles a causa de la escasa variación geoquímica. Hay mucha superposición entre los grupos de referencia con el resultado que algunas muestras, a veces hasta la mitad del total, quedan sin asignar, quedan no asignados. Pues de mi muestra, un total aquí se ve 151 de los tepalcates quedan no asignados. Sabía que iba a ser así y es por eso que mandé una muestra tan grande de 332 tepalcates y con la muestra que sí tenemos grupos 181 sí se puede decir algo, ¿no? Entonces, este gráfico divide los resultados primero por tipo de losa, después por periodo y finalmente aquí por grupo de referencia. Y voy a explicar qué parte de los resultados voy a explicar y hablar en amarillo aquí. Entonces, para la primera interpretación de los resultados, voy a enfocar en las cerámicas del posclásico medio de todas las losas y voy a comparar estos datos de la casa de comunidad con colona
con una casa de la comunidad legada excavada por mi colaboradora, la doctora Kristen De Lucia. Ella también utilizó un análisis de activación neutrónica en la Universidad de Missouri, así que se puede comparar fácilmente los resultados. Sus resultados están publicados en este artículo en Ancient Mesoamerica en 2020 e incluye 36 tepalcates decorados de vasija de servir y algunos de ellos son del posclásico medio de la comunidad legada. Ella también tiene algunas cerámicas no decoradas, por ejemplo, para cocinar, pero yo no voy a platicar de estos tipos hoy. Aquí presento las muestras asignadas a los varios grupos de las dos casas contemporáneas de las dos comunidades de Jaltocán en el posclásico medio. En la casa Colonna, aquí, la losa anaranjada, la Azteca 2, viene del grupo Jaltocán 1A y también del vecino de Jaltocán, Cuautitlán, en las mismas proporciones. Y también la losa roja bruñida viene completamente de Jaltocán 1A y hay un solo tepalcate de café enciso que viene de Otumba. Al contrario, en la casa legada, aquí, se ve que la cerámica Azteca 1 viene del otro grupo local de Jaltocán, 1B, y de Culhuacán. Y se ve que la cerámica Azteca 2 viene de Culhuacán también. Entonces, las fuentes para la losa anaranjada no son las mismas, ¿no? No son los mismos alfareros que están patrocinando para su cerámica azteca. Sin embargo, en términos de la losa roja bruñida, la casa legada también patrocinaba los alfareros de Jaltocán 1A. Entonces, en eso tienen en común una relación con los alfareros locales de 1A. La cerámica café enciso viene de Jaltocán 1B y posiblemente de Jaltocán 1A, pero esta muestra es un outlier. Entonces, aunque las dos casas son contemporáneas y las familias supuestamente tenían acceso a los mismos mercados, los mismos alfareros, los mismos bienes, lo que se ve aquí es que hay muy poco en común con respecto al grupo de alfareros que patrocinaban o frecuentaban. Es decir, que los residentes de esas casas tenían relaciones socioeconómicas muy diferentes. Y aquí muestro el lugar de los artesanos de cerámica que patrocinaban en las dos comunidades. Recuérdense que la cerámica Azteca 2, consumida en la Casa Colonna, está distribuida a lo largo de la cuenca y la cerámica Azteca 2, consumida en las casas colonas, también tiene Azteca 2 geométrica, que es hacia Texcoco, ¿no? Y se superpone con los caligráficos en gran parte de la cuenca. Entonces, eso es lo que ya sabíamos del estilo, ¿no? Y de la distribución geográfica de estos estilos. Los datos del AAN también coincide con eso, en que dice que tenían relaciones socioeconómicas con sus vecinos en el norte de la Cuenca de México. Es decir, que tanto la distribución de los estilos como los análisis de activación neutrónica sugieren vínculos en toda la parte norte de la cuenca para la comunidad Colonna. En contraste, ¿se acuerdan que la comunidad legada consumía la cerámica Azteca 1 del sur de la cuenca, Azteca 2 caligráfica y proporciones altas de cerámica negro sobre rojo, todos los cuales están centradas en el sur de la cuenca, especialmente con
Culhuacán y con Chalco. Y vemos también en los análisis de activación neutrónica un vínculo con los alfareros del sur de la cuenca, específicamente Culhuacán. Ella no hizo análisis de los polícromos, pero los polícromos que tienen en esta casa son del estilo de Chalco también, entonces probablemente patrocinaban estos alfareros. Hay vínculos entonces con la parte sur de la cuenca, vínculos muy claros con tanto del estilo como de la activación neutrónica entre estas dos casas. Y pues tal vez no esperábamos estos hallazgos, ¿no? De casas y familias con tradiciones diferentes, patrocinando alfareros diferentes dentro de un sitio en un solo momento histórico, ¿no? Solamente era posible ver estos patrones de las relaciones socioeconómicas entre los alfareros y sus consumidores con estas excavaciones intensivas y extensivas en contextos domésticos, es decir, la reconstrucción detallada de contextos a una microescala. Yo pienso que es probable, si usamos los mismos métodos en otros sitios, que también veremos diferencias claras dentro de la población de muchos sitios, ¿no? Es decir, que un patrón al nivel de un sitio tal vez esconde variación que existía dentro de un solo sitio. Ok, para la segunda comparación voy a platicar solamente de las losas anaranjadas y rojas bruñidas dentro del grupo 1A. Ya antes platicamos de la división de la cerámica local a los grupos 1A y 1B, ¿no? Para ver diferencias en las relaciones socioeconómicas entre estos alfareros y sus clientes. Y ahora voy a subdividir aún más la cerámica del grupo 1A para investigar más su producción. Recuérdense que el perfil químico de este grupo aproxima más al grupo de cerámica de Cuautitlán, entonces probablemente viene de la costa del lago al sur o suroeste de la isla de Xaltocan. Sin embargo, no entendemos bien la ubicación precisa o la organización de esta producción porque no hemos encontrado los talleres. No sabemos, por ejemplo, si eran los mismos alfareros que hacían las dos losas, anaranjadas y rojas bruñidas o no, pero sí voy a hacer un poco de estudio de la química de estas dos losas. Lo que sí sabemos es que los alfareros, usando el barro Xaltocan 1A, producían la cerámica Azteca 2 que vendieron a la comunidad Colona y después a sus descendientes, Azteca 3 y 4, en el posclásico tardío y la época colonial. Y los alfareros, utilizando el barro Xaltocan 1A, también producían la losa roja bruñida que vendieron a las dos comunidades, la comunidad legada y la comunidad Colona de Xaltocan, y después a sus descendientes en el posclásico tardío y la época colonial. Se ve aquí que hay mucha producción de cerámica en las dos losas en cada época. Hay evidencia muy clara de producción local de este grupo de Xaltocan 1A. Este grupo Xaltocan 1A es muy diverso en tipo y es muy largo en su historia de uso. Este diagrama muestra la composición de este grupo Xaltocan 1A. Hemos normalizado las concentraciones de todos los elementos usando un Z-score, no sé si hay una palabra en español, para compararles mejor. Este análisis sigue el ejemplo de la doctora Leah Mink. Ella se notó una diferencia química entre las dos losas en varios sitios de la cuenca. Entonces aquí, como ella, comparamos las losas en blanco, aquí las anaranjadas, y aquí en negro la losa roja. También comparamos la cerámica posclásica con la cerámica de los contextos coloniales. Entonces, la cerámica del posclásico está indicada por
un triángulo y la colonial un círculo. Y decidimos hacer esta comparación porque algunos investigadores, como Tom Charlton, habían propuesto que el reino de los españoles había alterado mucho la organización de la alfarería indígena, ¿no? Sin embargo, nuestra evidencia aquí sugiere la continuidad en la alfarería indígena, porque vemos el mismo patrón en el posclásico y colonial para las dos losas, ¿no? Básicamente el mismo patrón para las dos, no hay diferencia en la época colonial. Nuestros resultados también indican una diferencia muy clara y consistente entre las dos losas. En particular, la losa anaranjada aquí tiene concentraciones más altas en varios de los lantánidos, por ejemplo, lántano, cerio, neodimio, samario, etc. Se puede subdividir el grupo Jaltocán 1A, es decir, por tipo de cerámica, por losa. Son distintos en términos de su química. Liang notó la misma diferencia dentro de las cerámicas de Chalco, Tenochtitlán y Texcoco. Entonces es un patrón, parece ser en toda la cuenca o casi toda la cuenca. Posiblemente refleja una diferencia en la receta de los alfareros o en los métodos de procesar las materias primas, o tal vez puede ser un patrón de minar ciertos tipos de depósitos de barro para cada losa, ¿no? Sea lo que sea, tiene que ser una diferencia compartida entre las comunidades de artesanos en varias partes de la cuenca. Es una tradición regional porque las diferencias son consistentes, ¿no? Tras los diferentes sitios. Sabemos que los elementos lantánidos se concentran en el barro relativo al material parental. Entonces pensamos que es posible que la cerámica roja bruñida aquí tiene una proporción más baja del barro y una proporción más alta de inclusiones no plásticas. Cuando la pandemia empezó, yo había empezado un proyecto petrográfico, específicamente utilizando los análisis de las imágenes para cuantificar las proporciones de barro, inclusiones y huecos de fibra vegetal. Desafortunadamente no he podido trabajar mucho en laboratorio por cuestiones de acceso de la pandemia, así que no tengo resultados finales para la cerámica de Jaltocán para mostrarles hoy. Sin embargo, hay dos estudios de cerámica de otros sitios que apoyan esta idea. Primero, la tesis doctoral de Liang incluye un análisis petrográfico de las dos losas en el posclásico. Y ella tiene aquí la losa roja en círculo, triángulos son la losa anaranjada, aquí porcentaje de inclusiones y porcentaje de matriz, es decir, barro. Y ella encontró que la losa roja tiene mayor concentración de inclusiones no plásticas. Ella habla de que hay razones geológicas y culturales que influyen la concentración de inclusiones. No es muy fácil saber por qué esta diferencia existe, ¿no? Hay diferencias naturales en el barro, en la cantidad de inclusiones que existe, pero también los alfareros pueden decidir agregar desgrasantes, pueden decidir cribar el barro para eliminar estas inclusiones. Entonces puede ser incluso una combinación de razones naturales y culturales. Segundo, en otro estudio, Saúl Guerrero Rivero utilizó el procesamiento digital de imágenes de láminas delgadas, también con un microscopio petrográfico. Él analizó cerámica del posclásico y el periodo colonial temprano de Tenochtitlán y de Tlatelolco. Su análisis de conglomerados, realizado a partir de la abundancia de desgrasantes, separó muy bien, muy claramente las dos losas, como se ve en su dendrograma aquí. El primer grupo, la losa anaranjada, es en color verde, la losa roja bruñida aquí en azul.
Las muestras de loza roja bruñida presentan una mayor porosidad respecto a la loza anaranjada. Guerrero Rivero dice que estas diferencias pueden reflejar la variedad entre las arcillas lacustres y las de piedemonte. Es decir, que su análisis tecnológico confirma una diferencia en los rasgos tecnológicos de la producción que se puede visualizar con los análisis de activación neutrónica de la muestra de Jaltocán. Entonces, valdría la pena, yo voy a continuar el trabajo con la muestra de Jaltocán una vez que tenga más acceso a mi laboratorio. Ahora, alejando un poco más de la casa donde empezamos, quiero pensar en la cerámica hecha por artesanos en Jaltocán tras su historia de ocupación, empezando aquí con el posclásico medio. Lo que podemos ver, aún con una sola casa, una muestra de una familia tras el tiempo, es que hay ejemplos de las dos losas asignados a Jaltocán 1A en los 3 periodos. Es decir, que la producción en el sitio de Jaltocán continúa entre el posclásico medio y la época colonial temprana, aún con 3 transiciones políticas muy importantes, ¿no? Al imperio tepaneca, al imperio azteca, al reino español. Los alfareros jaltocamecas eran muy resistentes. Aquí quiero resaltar la variación que existe en las vasijas producidas en Jaltocán de Azteca II. Por ejemplo, en estudios anteriores no había sido confirmado la producción de Azteca II, pero aquí tenemos evidencia muy clara de su producción en Jaltocán. También tenemos evidencia muy clara de la producción de Azteca II con diseños caligráficos y geométricos. Estos 3 son de Jaltocán 1A. Esta región de la cuenca, el norte de la cuenca de México, donde está Jaltocán, no era parte del estudio de Liang con su estudio de la distribución geográfica de estos diseños. Entonces podemos añadir, podemos agregar que la producción de ambos tipos coinciden aquí en el norte de la cuenca. De la loza roja bruñida, que se ve aquí, vemos varios diseños en negro sobre rojo aquí y también negro y blanco sobre rojo, ¿no? Entonces hay mucha variabilidad en la cerámica que los alfareros en Jaltocán están produciendo en el posclásico medio. Esta variedad de diseño continúa en el posclásico tardío. Los estudios anteriores en Jaltocán de la cerámica no habían detectado evidencia de la producción local de Azteca III. Pensábamos antes que no había sido producido en Jaltocán Azteca II y III. Sin embargo, con esta muestra más grande es seguro que hay producción local de Azteca III. Aquí se ven varias formas de cajetes, incluso hasta una copa bicónica con rayos blancos y negros, que para mí, pues, incluso hasta parece los del Templo Mayor, ¿no? Es decir, que estas no son vasijas sencillas con poca decoración, son vasijas para fiestas, para celebraciones, en sus contextos en la casa. Y en la época colonial temprana, pues vemos una gran cantidad de variación en la alfarería de Jaltocán. Incluye la loza anaranjada Azteca 3 y 4, incluyendo con los soportes mariposa, se dicen, los bordes biselados coloniales y también la pintura negra grafita. De la loza roja bruñida destaca mucho amarillo sobre rojo, que se ve aquí, muy popular en la época colonial en Jaltocán y producida en Jaltocán. A ver, también vemos la loza más detallada, el polícromo azteca, también está producida en Jaltocán en la época colonial. Jaltocán era un lugar bastante aislado con respecto a los centros del poder del Imperio Azteca y la corona española. No hay ninguna mención de la alfarería, una tradición de alfarería en este lugar, en los documentos tampoco. Entonces, tal vez no esperábamos encontrar evidencia de tanta producción y también de tanta complejidad en su manufactura.
Sin embargo, esta muestra de cerámica arqueológica de Jaltocán indica que los alfareros no eran atrasados, no eran relegados a producir las vasijas sencillas o burdas. Al contrario, desde este lugar, en el margen de los imperios, los alfareros jaltocamecas lograron mucho, lograron un alto nivel de artesanía. Pensando más ampliamente, esta muestra sugiere que la producción de cerámica era muy descentralizada en la Cuenca de México. Tal vez yo creo que debemos esperar encontrar más evidencia de producción en otros sitios si vamos a buscarla. Finalmente, si me permiten unos pocos minutos más, alejándose aún más de Jaltocán, quiero mencionar lo que podemos aprender de la producción de cerámica en Tenochtitlán. La loza anaranjada de Tenochtitlán aparece para la primera vez en los basureros del posclásico tardío en la casa de Jaltocán. Son estos tepalcates aquí y hay muchos, ¿no? Domina el asemblaje de la loza anaranjada en el posclásico tardío y en la colonia temprana. Pues cuando aparece aquí en el posclásico tardío, esos dos basureros tienen fechas de radiocarbono desde 1340 a 1380 y 1360 a 1410. Es decir, que es varias décadas antes de la formación de la Triple Alianza, ¿no? Pues muchos otros estudios de cerámica en la cuenca han visto un aumento en la cerámica exportada de Tenochtitlán a otras partes de la cuenca en el posclásico tardío. Ya sabíamos eso, ¿no? Por lo general, explican el cambio como el resultado del imperialismo, es decir, las estrategias del imperio a promover la artesanía de la capital. Sin embargo, esos dos basureros con altas frecuencias de cerámica de Tenochtitlán son del siglo XIV. Entonces, no puede ser a causa de las estrategias del imperio, que todavía no existía en esa época, ¿no? Tal vez tiene que ver con la subida de los mexicas en estatus, un deseo de los jaltocamecas a asociarse con ellos. De todos modos, cualquier razón que explicamos, solo fue posible ver este cambio y el momento histórico en que sucedió con las excavaciones contextuales y con fechas precisas. Estas fechas precisas son gracias a un modelo de estadísticas bayesiano. Entonces, podemos a través de estos datos muy micros de una casa de Jaltocán, pues podemos ver la cronología de este cambio y es posible que sea un patrón más amplio en la cuenca, pero tendríamos que haber más cronologías muy detalladas y más análisis en otros sitios de la Cuenca de México. Con respecto a los diseños de la cerámica, lo interesante es que la mayoría presentan motivos pues bastante sencillos. No es la cerámica más detallada, más fina de lo que hay en estos basureros. Tal vez tenemos más preguntas que respuestas en este caso, pero pues yo creo que sí muestra que los datos domésticos a microescala de los márgenes de los imperios pueden plantear cuestiones sobre el conocimiento que recibimos en la disciplina de la arqueología, ¿no? Para concluir, empecé esta presentación hablando del énfasis dentro de la arqueología hacia los análisis a gran escala, hacia los datos masivos. Y yo he dado un complemento que yo pienso que sea necesario, una arqueología desde la punta de vista de una comunidad, con una base en lo particular, lo concreto, lo cotidiano, lo relacional, con seres humanos, con identidades, no redes sociales, relaciones entre los que hacían y los que compraban las vasijas.
Espero que he mostrado que un proyecto profundamente enraizado en lo particular, en una sola casa, no queda sumida en lo particular. Al contrario, lo particular frecuentemente ilustra con más claridad los procesos más amplios. Los que promueven un análisis de los datos masivos, los análisis macro-regionales, dicen que se puede ver patrones que no son visibles dentro de los proyectos individuales. Y es cierto, es claro que es cierto. Sin embargo, inmersiéndonos en un contexto arqueológico, excavando una casa extensivamente, reconstruyendo con mucho detalle su cronología de ocupación, estudiando con una muestra muy grande y muchos análisis los objetos, los bienes que ellos tenían, también puede ilustrar patrones que no son visibles con una perspectiva más amplia. Y estos patrones cubren varias escalas. Primero, es posible ver la variedad en las relaciones socioeconómicas entre los que producen y los que consumen las vasijas. Y podemos ver las conexiones entre la gente, entre los sitios en el paisaje. Vemos en Jaltocán, en el posclásico medio, un grupo de familias conectados a los artesanos de su región y otro grupo de familias pues, conectados a los artesanos más lejanos en el sur de la cuenca. No se puede presumir que las conexiones serían las mismas en cada hogar, en cada familia, en cualquier momento histórico. Hay variación social que es importante para la experiencia, para la vida cotidiana, para la identidad social. Segundo, aquí una muestra grande que proviene de contextos estratificados con una cronología precisa, como hay, por ejemplo, en las casas que fueron ocupados por varios siglos, ofrece una perspectiva ideal, yo creo, para reconstruir la organización e historia de la producción local de cerámica. Podemos ver la gran variedad de diseños y formas de vasijas decoradas hechas por los artesanos en Jaltocán. Podemos apreciar la continuidad y la resistencia de estos artesanos. La vista de la alfarería que tenemos desde una casa de Jaltocán excede lo que habíamos anticipado con las fuentes etnohistóricas y las investigaciones anteriores. Finalmente, aunque esta presentación queda bien plantada en el terreno de Jaltocán, según los deseos de los descendientes de la gente que estudiamos, los resultados ponen en duda algunos de los supuestos básicos en la disciplina con respecto al momento histórico cuando los artesanos de Tenochtitlán empezaron a dominar los mercados en la Cuenca de México. Pues muchísimas gracias por su paciencia, por su atención hoy. Lo siento mucho por los errores en el español. Aquí quiero reconocer los individuos, las instituciones que hicieron posible mi presentación hoy. Aquí tengo mi correo electrónico por si quieren escribir después con preguntas o comentarios. Y pues gracias, me encantaría escuchar las preguntas que tengan, comentarios, etcétera. Gracias. Muchísimas gracias por tan buena presentación que nos has dado el día de hoy sobre esta mirada a lo micro, al ámbito doméstico, a la producción cerámica y sobre todo mostrarnos que la cerámica es más allá de solo hacer cuantificación y tepalcateo, ¿no? Bueno, a nosotros cuando nos tocó que nos dieran cerámica, muchos colegas nada más creen que hay que cuantificar y tepalcatear así, nada más diríamos a ojo, a ojímetro, como se dice popularmente. Y con los estudios como el que nos mostraste, el de Liam Mink, y me vino a la mente también el de Christopher Garraty para el caso de la Cuenca de México, ver esta mirada, ¿no? De que, por ejemplo, muchos colegas dirían, esto es Azteca 1 y se acabó. Hasta ahí se quedó el análisis de los tepalcates, de estos tiestos, ¿no? En cambio, tú nos has mostrado, por ejemplo, cuando uno hace un hilado más fino,
que este Azteca 1 o el Azteca 2 que mostraste para Jaltocán, pues resulta que sí, quizás en forma, en acá de superficie, pareciera un Azteca 1 uniforme, pero cuando se hace el análisis con la activación neutrónica, el desgrasante, el barro, que lo que estás en proceso de hacer, y que ya hay en algunos otros colegas publicaciones al respecto, pues nos muestran que hay al menos 2 grupos en Jaltocán con lo que nos mostraste que hacen ello, y que además con la parte genética que se han hecho los estudios con ustedes, pues se ve que no están entrando o interactuando de forma tan consistente para decir que hay una uniformidad en el Azteca 1 en Jaltocán, ¿no? Entonces, te agradecemos pues justamente que muestres que, ¿no? Que la cerámica no nada más es quedarse en cuantificar los miles o millones de tepalcates, ¿no? Y también, bueno, con lo que señalabas en tu presentación de que, bueno, el seminario es de producción, pero el consumo tiene mucho que ver con la producción porque depende quién es el consumidor o si los consumidores intervienen en patrocinar, por ejemplo, las élites intermedias o el aparato estatal, para el caso de los mexicas, por dar solo un ejemplo, pero eso sucede también con el mundo teotihuacano. No es lo mismo que sea la producción barrial, la producción estatal, la palaciega, y dependiendo del consumidor también muchas veces la demanda incide en los artesanos o los agentes productores y el suministro o la restricción de determinadas técnicas o materiales, ¿no? Entonces te agradecemos mucho esta mirada a lo micro y sobre todo tan detallado de ver las cerámicas, ¿no? Porque te digo, a mí me gusta también, no solo, aunque nos trabajamos, Reina y yo, materiales de concha, de lapidaria, nos gusta también ver otros materiales, ¿no? Cerámicas, hueso, lítica, talla normal, pero siempre no quedarse nada más con la morfología, la estética o la iconografía, sino ver la parte productiva que te puede dar muchas mayores, bueno, abrirte panoramas sobre las formas de interacción o no interacción entre grupos, ¿no? Entonces, ahorita, pues, bueno, tenemos varias preguntas en el chat, pero antes de empezar a leerlas, ¿no? Que son varias, yo te quería preguntar, en el caso de al menos en el caso particular de que nos mostraste, ¿no? Del grupo del, ¿no? Colono y Legado, que no se mezclan a nivel, al menos genético, y se ve que al menos en las arcillas son 2 bancos de arcillas locales, pero no son el mismo banco de arcilla, ¿no? Entonces esta simplificación de los grupos sociales o uniformidad sesgada que a veces los investigadores llegan o llegamos a hacer, te quería preguntar, ¿tú por qué crees que se están dando de esta manera tan marcada estos 2 grupos y qué tanto tendrían que ver con, por ejemplo, las parcialidades de pueblos, ¿no? Ya que, por ejemplo, a mí que me gusta ver también cómo entre otros intereses, ¿no? Los mexicas, por ejemplo, van conquistando varios poblados, territorios, por ejemplo, cuando te dicen, es que los mexicas conquistaron, por ejemplo, la zona de Tlapa, ¿no? En la montaña de Guerrero. Pero resulta que Tlapa tiene parcialidades y una cosa es la parcialidad nahua y otra es la mixteca y otra, bueno, hay varios grupos y entonces quizás la parcialidad nahua es la que le tributa a los mexicas, pero la mixteca no, que por eso se explica que es Tlapan Tlachinolan. Entonces aquí no sé si algo tiene que ver con las parcialidades de pueblos o tú cómo consideras que se está dando esta como manera de autoidentificarse y no interactuar o mezclarse, sean alianzas matrimoniales, parentesco entre estos 2 grupos al menos, y eso se ve incluso hasta en las arcillas. Sí, pues creo que tienes razón. Exactamente, que hay unas divisiones sociales que puede ser divisiones étnicas, ¿no? Sabemos que en la cuenca, en el posclásico, que habían muchas comunidades multiétnicas, ¿no? Y grupos sociales no necesariamente étnicas, pero que se diferenciaban, ¿no? Entre ellos. Entonces, yo creo que sí hay algo de, pues un deseo de diferenciarse, ¿no? Tal vez con respecto a origen, ¿no? Al origen de sus antepasados, que puede tener algo que ver con la cerámica que compran, que es importado, ¿no? Pero también lo que yo he visto es que, pues los colonos, yo creo que ellos tal vez sentían una necesidad de establecer su derecho a este lugar, eran más pobres, habían recién llegados. Entonces yo creo que, por ejemplo, enterrar
toda la familia bajo el patio, es decir que hemos estado aquí, ¿no? Que esta es nuestra tierra que nosotros hicimos, nosotros ampliamos la isla, vivimos aquí y yo creo que puede ser una división étnica, parcialidades como dices, y también puede tener algo que ver con la historia de ocupación específica en la isla de Jaltocán, ¿no? Y en el grupo que llega después y que quiere, pues, identificarse en una manera diferente. Desafortunadamente, no sabemos si las divisiones continúen, porque no hay otras casas de Azteca 3, no hay otras casas que han sido excavados en el posclásico tardío. Entonces, no sabemos si estas diferencias se mantienen o si ya después se mezclan, ¿no? Es un periodo, pues, bastante corto, ¿no? Entre 1240 y 1300 más o menos es la fecha de estos depósitos, de estos basureros, de estas dos casas. Entonces es precisamente al momento de que ellos llegan que hay esta diferenciación social, pero sería muy interesante saber si continúa, si sigue esta división o no. Perfecto. Muchas gracias, Lisa. ¿No? Entonces, bueno, podemos abrir el micrófono si alguno de los ponentes, bueno, no están todos, pero de los que van a presentar en otras sesiones, quisieran hacerle directo. Sí, Laura, adelante. Puedes abrir tu micrófono, Laura, y preguntarle directo a Lisa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas felicidades por tu clara presentación. Me pareció muy interesante. Y bueno, la forma en la que abordas el análisis de la materia prima, de la identificación de los bancos de arcilla y la ubicación de desgrasantes. Y yo creo que sería muy interesante poder abordar la cerámica desde la parte tecnológica para identificar huellas y marcas de la producción, de la conformación del material, para poder encontrar una comparación precisamente entre un lugar y otro y ver el conocimiento que se transmitía de tecnología de producción. Yo creo que eso podría ubicar muy bien diferencias entre los dos lugares. Sí, estoy completamente de acuerdo, tanto del proceso de formar las vasijas, también en quemarlos, ¿no? La temperatura de la cocción, etcétera. Podría ser que hay diferencias, ¿no? Entre esas dos comunidades de alfareros. Sería muy, muy interesante, sí. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, Laura y bueno, Elisa, por contestar. Yo tengo una pregunta. Extraordinaria tu presentación, Lisa, y bueno, sobre todo a nosotros que nos interesa mucho estos datos de las escuelas artesanales y de la producción, esta heterogeneidad que muchas veces nosotros hemos detectado en la tecnología lapidaria, ¿no? Sobre todo en algunos asentamientos de la Cuenca de México. Y quisiera saber si tú... ¿a qué crees que se deba esta resistencia y a la innovación en Jaltocán, en la cerámica? Ya mencionabas algo sobre identidad, quizás filiación. ¿Crees que sea una estrategia para diferenciarse con los otros grupos? Esta resistencia a la innovación que se da desde este largo periodo, ¿no? Desde el posclásico, desde Tepanecas, luego la imposición de Tenochtitlan y luego la conquista española. Sí, pues lo difícil es un poco difícil interpretarlo porque no sabemos tanto de otros lugares de producción alrededor, ¿no? En términos de una larga historia de producción. Por ejemplo, pues en Otumba hay muy buena evidencia de producción, pero la mayoría es del posclásico tardío. Y pues sería, la verdad, no sé muy bien a qué se debe la continuidad, la larga historia y también
lo que se ve en los tepalcates del grupo Jaltocan 1A es muchos colores, muchos diseños, ¿no? El amarillo sobre rojo, por ejemplo, no llega hasta la época colonial, pero de repente hay muchísimo, ¿no? Y incluso tiene algunos diseños diferentes que las otras losas rojas bruñidas. Entonces hay innovación, ¿no? Que se ve en estos artesanos. Yo no sé, la verdad no sé, porque no sé muy bien de las otras comunidades de alfareros, pero yo creo que ha de ser que había una gran, una gran cantidad de personas que querían comprar de los artesanos de Jaltocan, ¿no? Yo creo que puede ser algo por eso, pero la verdad no tengo una respuesta muy buena para eso. Si tienes ideas, me encantaría escucharlas. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, empezamos con las preguntas. Hugo Delgado, un gusto escucharte. ¿Existen vestigios de cerámica elaborada por arcillas expansivas? Arcillas expansivas, ¿qué quiere decir? No. Bueno, no señala ahí, pero yo supongo que son, por ejemplo, como los vertisoles, ¿no? Que son estas arcillas que, dependiendo de la humedad, van cambiando sus propiedades, ¿no? Para expandirse o contraerse, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿qué requiere el uso de desgrasantes, por ejemplo? ¿Sería eso? Pues la verdad no sé. No hemos hecho muchos análisis de las materias primas. La doctora Bromfield recolectó varias muestras de barro que pudo identificar alrededor, pero la química no era igual que la química de la cerámica arqueológica. Entonces todavía no hemos identificado el lugar, la mina específica del barro. Ok, gracias, Lisa. Armando Becerril, bueno, tiene 3, entonces vamos a empezar y están un poquito largas. Zumpango y Jaltocán eran lagos regionales que en su conjunto formaban parte del Gran Lago de Texcoco. Y bueno, te señala que tú indicas que Jaltocán era una isla, por lo tanto, podemos intuir que las poblaciones de esos lares eran ribereños o integrados a la isla, ¿es correcto? Las comunidades de Jaltocán. de Jaltocán, que era integrado a los grupos ribereños y las islas de la zona de Zumpango con Jaltocán. Pues como se supone que sí, ¿no? Había la comunidad de Jaltocán se describe en las fuentes etnohistóricas como una isla, pero también con canales entre las casas. Entonces había mucho movimiento por canoa, mucho transporte por agua y es precisamente, yo creo, por eso, por estar en un lugar central con mucho acceso al agua que formaban la isla, ¿no? Era un lugar muy, pues, muy bueno para el transporte, ¿no? Entonces, yo no creo que Jaltocán hubiera sido aislado, ¿no? De las comunidades alrededores, como por ejemplo en el caso de Zumpango, o por ejemplo hay otro sitio, hay varios sitios más pequeños que son de la orilla del lago, ¿no? En la costa. Yo creo que hubiera sido mucho transporte, interacción, etcétera, entre estas comunidades. Correcto, gracias. También, bueno, te decía que había 3 preguntas de él, al menos seguidas. Bueno, dice, gran reconocimiento deben tener tus colaboradores y que han proporcionado un extraordinario detalle de las zonas analizadas y las de referencia. Y entonces te pregunta que si tú has participado, has hecho acto presencial en los análisis, o bueno, de estar allá en estos distintos contextos de Jaltocán. Que si yo he estado ¿Has hecho acto presencial o participado pues en los trabajos en Jaltocán? Sí, yo empecé a trabajar en el proyecto primero de la doctora Bromfield en 2006
Trabajé en Jaltocán hasta 2011 en campo. Entonces he participado en varias excavaciones. Excavé todas las cerámicas que reporté aquí y también fui a visitar a Kristen cuando estaba haciendo sus propias excavaciones. Entonces sí tengo pues conocimiento de los contextos en Jaltocán. Yo no he hecho los análisis de activación neutrónica en Missouri, no he viajado a Missouri. Ellos lo que ofrecen su servicio es que mandas las muestras, ellos hacen los análisis, hay una conversación entre la persona que hace el análisis y la investigadora para resultar en asignación a ciertos grupos, ¿no? Entonces, junto comparamos los datos y decidimos en una interpretación de los análisis, pero no fui a Missouri a hacer los análisis en vivo. Gracias. Bueno, la tercera de este grupo que había hecho, pues realmente ya la contestaste, que era cómo habías tenido acceso a estos materiales que denominas tepalcates para su análisis, pero ya con que has participado en las excavaciones y todo ya queda respondida, ¿no? Sí. Pedro Bárcenas, ¿es cierto que los antiguos rompían sus trastos de cerámica como un ritual de renovación y por ello se encuentra mucho tepalcate y vasija perforada? Sí, es muy interesante. Incluso la doctora Kristen De Lucia, mi colaboradora, ella encontró en Jaltocán, en depósitos del posclásico temprano, un depósito del Nuevo Fuego, que probablemente era de este tipo de ceremonia que al final del ciclo de 52 años rompieron los trastes, los platos, todo, y también apagaron el fuego y era una ceremonia de renovación, ¿no? Entonces sí, hay evidencia muy clara en Jaltocán, en el posclásico temprano de esta ceremonia específica. Hay evidencia para esta ceremonia en varios lados, en todo el centro de México, básicamente. ¿Había otra parte de la pregunta? Era de, pues, si eso era como lo que explicaba por qué había tanto tepalcate y vasija, bueno, tanta cerámica rota y tanta vasija perforada. Ok. En mis excavaciones yo no encontré ningún depósito que podría decir que sí era Nuevo Fuego. Usualmente se dice que si se puede pegar básicamente toda la vasija era muy completa y hay un conjunto como ofrenda, se dice que puede ser este tipo de depósito. Yo tenía varios basureros con mucho tepalcate, mucho tepalcate, pero no habían muchas piezas que se podrían pegar para que sea completa. Entonces, por mi parte, yo no encontré ningún tipo de depósito de eso. Encontré otro tipo de ritual, encontré ofrendas de perros, de perritos, entierros y también ofrendas de obsidiana, bajo un muro, pero de Nuevo Fuego no encontré yo. Ok, gracias, Lisa. Hugo Delgado te pregunta si la decoración de las cerámicas fue realizada con pigmentos naturales, tierras de colores o barros teñidos. Pues yo no he hecho análisis químico de la pintura, pero las fuentes etnohistóricas dicen que hay varios tipos de materiales, de varias de piedras, por ejemplo, minerales más que nada, que se usaba también, puede ser el negro del carbón, más que nada con los minerales, pero yo no he hecho todavía, quiero hacer, pero todavía no he hecho análisis del engobe o de la pintura. Perfecto, gracias. Armando Becerril, ¿era para uso ritual o para el diario la elaboración de la cerámica en cuestión? Muy buena pregunta y es muy difícil saber la respuesta, pero sabemos que
por lo menos algunos de estas vasijas son, por ejemplo, la copa bicónica es una forma seguramente para eventos especiales, ¿no? Con el nacimiento de un miembro familiar en la casa, una boda, etcétera, etcétera, para muchas fiestas. La cantidad de cerámica decorada en estas casas es muy alta. Entonces, pensar que solamente se usaba en las fiestas, pues es un poco difícil decir. Es posible que también se usaba para uso cotidiano, pero seguramente se dice que la cerámica anaranjada específicamente era para servir la comida, no la salsa, algunos son salseros, los tamales, los moles, etcétera, y que la roja bruñida se usaba para servir bebidas, ¿no? Como pulque, tal vez chocolate. Entonces, por lo regular decimos que son cerámicas para fiestas en estas casas, pero es posible que también se usaban de manera más cotidiana. Muchas gracias. Blanca Paredes. Saludos, Blanca. Saludos, Blanca. Por tanto, de acuerdo a los resultados, se podría señalar una intensa relación de productores de cerámica en toda la cuenca y particularmente con el sur, por ejemplo, con el área de Milpa Alta, por lo menos para determinados periodos. Sí, pues por lo menos en el posclásico medio hay una relación muy, muy fuerte y muy intensa entre algunas personas de Jaltocán y los alfareros del sur de la cuenca. Tanto que hay también una comunidad de alfareros locales, ¿no? Entonces, yo creo que la producción de la cerámica era muy intensa en muchos lugares, en mucha de la cuenca, y que hay muchas relaciones sociales a través de la cerámica, básicamente en todo el posclásico, pero obviamente hay cambios que se puede reconstruir en estas relaciones. Gracias. Rosa Isela Maldonado te pregunta, no hay que por qué disculparse por la pronunciación, fue muy clara y tiene mucho vocabulario, incluso en náhuatl, y te pregunta, ¿a qué te refieres con el pie de monte cuando hablabas de los lugares de obtención de las arcillas? Ah, sí, eso es lo que dice Guerrero Rivero, y es decir que las arcillas, él distingue y propone que tal vez las cerámicas de lacustres se usaban para un grupo de cerámica, para una losa, y los que son en una elevación más alta, al pie de las montañas, que puede ser la ubicación del otro tipo de barro, y que que eso distingue, ¿no? Eso es la razón por la cual hay una diferenciación en la química de las dos losas, ¿no? Eso es lo que él sostiene. Gracias. Oli Victoria, felicidades. Saludos. Y gracias por la excelente presentación de esta gran investigación. ¿Ha tenido oportunidad de observar en las cerámicas y la dieta, principalmente consumo de maíz, tuvo variabilidad entre la casa colona y legada? Todavía no hemos hecho este tipo de análisis, pero debemos hacerlo porque incluso mi colega Christopher Morehart es paleoetnobótano, y él ha hecho un análisis muy interesante de la variedad del maíz en los, se me fue la palabra, con los canales, los chinampas. Él hizo un análisis, porque Jaltocán tiene chinampas, y él hizo un análisis de la variedad en el maíz. Lo que él encontró, pero no son de contextos de las dos casas, no son de sus propias investigaciones, ¿no? Tanto de los pozos de prueba que hizo la doctora Brumfield, y también de sus propios análisis en los chinampas.
pero lo interesante que él vio es que en el posclásico medio hay mucha variabilidad, mucha variación en los tipos de maíz que hay. Y que después en el posclásico tardío ya hay muy poca variación. Hay básicamente una estandarización en el maíz que cosechan. Y después con el reino de los españoles ya crece o aumenta otra vez la variedad en los maíces que están cosechando. Entonces, sería muy interesante ver si hay una diferencia entre las dos comunidades. En esa época, en el posclásico medio, no hay mucho chinampa, entonces yo pienso que habría mucha variedad. Sí hay variación en términos con la producción de otros bienes en la casa. Por ejemplo, hay una diferencia muy grande en la presencia de la cerámica moldeado de Texcoco, que era para la sal. La comunidad colona tenía muchísima de esta cerámica, las que vivían al lado, a la orilla del lago, ¿no? Que tal vez representa más producción de sal o representa más producción de otros tipos de bienes que usan sal. Por ejemplo, el pescado, la producción de pescado utilizando sal. Entonces sí vemos unas diferencias muy claras en términos con es el consumo de esta cerámica. Entonces yo me imagino que habría mucha variación también en términos del maíz y las otras plantas que están cosechando estas dos familias. Muchas gracias. Ernesto Chávez, buenos saludos Ernesto. ¿Podrías mencionar cuáles son los rangos de fechamientos para las fases Azteca 1, 2 y 3 de Jaltocán? Si le puedes decir la especificidad de las fechas o rangos temporales. Sí, claro. Yo hice un reanálisis, una nueva cronología de la ocupación del sitio porque tenía muchas más muestras de radiocarbono. Entonces yo publiqué la nueva cronología en Radiocarbon, este jornal. Y lo que vimos es que Azteca 1 empieza, la ocupación de la isla empieza más o menos 900 años después de Cristo, ciertamente a 1000 años después de Cristo hay el sitio, ¿no? Entre 900 y 1000 años, y hay ocupación con Azteca 1. No hay Mazapan en el sitio, ninguno. Entonces es puro Azteca 1 en esta época. En 1240 es cuando aparece Azteca 2. Y como mencioné en la presentación, hay algunas comunidades que usan los dos tipos y hay otra comunidad que nada más usa Azteca 2. Originalmente, la doctora Brumfield pensó que estas dos comunidades eran diferentes periodos, pero lo que vimos es que son contemporáneos, ¿no? Entonces, 1240 a 1350 es la fase con Azteca 2. Azteca 3 empieza a 1350 años después de Cristo y sigue, obviamente, en la época colonial hay mucho Azteca 3. Azteca 4 empieza un poco antes de la conquista por los españoles. Hay pocas cantidades antes de la conquista, pero si un depósito tiene mucho Azteca 4 ya es colonial, y mis excavaciones nada más llegaron probablemente a fines del siglo XVI. Entonces no sabemos hasta cuándo se usaban la cerámica Azteca 3 y 4. Muchísimas gracias. Tenemos una serie de preguntas largas de Tania Seferino Cabeza. Dice, buenas tardes, gracias por su plática, doctora Lisa. Bueno, tiene varias preguntas, están hasta numeradas. Dice, en el caso de las esferas de ocupación, ¿se hizo alguna comparación con análisis petrográficos que fueran de cerámica proveniente del sitio de Tenayuca? No he visto, pero ¿de quién es el estudio? Porque yo vi estudios de Teotihuacán, por ejemplo, estudios petrográficos, pero de Tenayuca no he visto. Ok. Bueno, la segunda es, en el caso de los análisis que menciona que separan al tipo de arcilla de piemonte o lacustre,
bueno, ¿los has aplicado en Xaltocán? Ya que, como mencionó, es una isla antropogénica y el material quizás no era endémico del lugar. Sí, exacto. Entonces sería una cuestión, y eso es lo que vamos a seguir trabajando en laboratorio una vez que puedo usar mi microscopio y las imágenes con análisis cuantitativa otra vez. Pero la idea es de que ninguna arcilla viene de la isla, toda viene de los barros, la arcilla lacustre cercano al lago, o puede ser que hay una fuente de barro de un lugar más elevada, ¿no? Y que, por ejemplo, puede ser que cada comunidad tenía 2 fuentes de barro para sus 2 losas, ¿no? Hay Xaltocán 1A, que probablemente es al sur o suroeste en la costa de la isla, y también hay Xaltocán 1B, que es probablemente hacia Otumba, hacia el este. Y puede ser que cada comunidad de artesanos tenían 2 fuentes de barro, una para cada losa, pero eso hay que seguir trabajando. Yo sí hice un análisis preliminar usando la petrografía, usando la cuenta, point counting, contando los puntos, ¿no? De 200 puntos en cada lámina, y sí vi que hay no son resultados ya terminados, pero hay una diferencia leve entre estas 2 losas, que también, por lo que sé ahora en la muestra de Xaltocán, hay la misma diferencia que han visto los 2 investigadores en los 2 sitios. Pero si tiene que ver con las recetas o si tiene que ver con diferencias en las fuentes de la arcilla, todavía no sé. Gracias. Bueno, tiene que ver algo con lo que ya has respondido un poco, siendo una isla antrópica y su formación es, bueno, no es propia del lugar, pero está formada de rellenos traídos de otras partes. Eso daría pie a que se pudieran ocupar el suelo del sitio y que Xaltocán usara ese suelo para sus vasijas. Pues pensamos que había un estudio por Charles Frederick, un estudio de la formación de la isla, y parece que el material que usaron es de la misma zona y que no hay barro, básicamente, que se puede usar para formar vasijas, que tiene que ser de afuera, parece ser. Perfecto. Y ya más para finalizar, y pues ya es la última que te hizo. En estas arcillas, o en estos tipos de arcillas, ¿has encontrado que se usen para la cerámica Azteca 2? ¿De qué arcilla usaban? Ajá. Pues parece ser que hay continuidad bueno, por lo menos visualmente en las arcillas, pero no sabemos muy bien de dónde viene y nadie ha caracterizado bien geológicamente las arcillas para estas cerámicas. Sería muy útil si alguien quiere hacer el trabajo, si alguien quiere hacer un estudio, pues yo creo que sí hay oportunidad. Gracias. Diego Matadamas te agradece por la presentación y la pregunta. ¿La diferenciación en el uso de las arcillas se refleja también en el tipo de artefactos que estaban produciendo o hay variaciones en las formas que utilizaba cada grupo? Ok, muy interesante. Con respecto a las formas de las vasijas, no he visto una diferencia, pero con respecto a otros tipos de artefactos de cerámica, parece que sí hay diferencia. Por ejemplo, yo también he analizado las figurillas de cerámica utilizando los análisis de activación neutrónica. No tenía tiempo hoy para hablar de eso, pero parece que, por ejemplo, hay un tipo de figurilla que es más burda,
pues de un tipo que se llama, Michael Smith los dicen ghost figurines. Nosotros, la doctora y yo, Brumfield y yo, lo decimos hombres de lodo, pero parecen eso, ¿no? Son para mostrar, no para esconder el barro de que está hecho. Incluso parecen ser productos de niños, pero hay un patrón de ellos. Esas figurillas solamente son del grupo 1B, por ejemplo. Y hay otros tipos de figurillas que vienen de diferentes, de los dos grupos. Entonces, sí, con respecto a las figurillas, sí podemos decir que hay algunas especializaciones entre los dos grupos de alfareros. Gracias. Minerva Delgado, saludos Minerva. ¿Se pueden diferenciar los atributos formales estilísticos en las pastas a nivel macroscópico de las losas anaranjada y roja y que se pudieran ver a simple vista? ¿Diferencias en la pasta macroscópicas visibles? Bueno, te señala si se pueden ver atributos estilísticos y de las pastas que se pudieran ver a simple vista. Pues lo que en términos con el color, con respecto al proceso de cocción, hay diferencias muy, muy grandes, ¿no? Hay un núcleo muy, muy gris o negro en la losa roja bruñida, que no existe en la losa anaranjada. También hay diferencia probablemente en la temperatura. La roja bruñida probablemente está cocida a una temperatura más alta. Entonces sí se puede distinguir algo de la producción de estas dos losas simplemente viéndoles, pero con respecto a las inclusiones no se puede ver diferencias, nada más viendo con el ojo. Muchas gracias. Pedro Almendaris, ¿cómo se distribuían los productos de larga distancia por Mesoamérica y en qué consistía el intercambio? Sí, pues probablemente habían varios lugares, varias maneras, varios pasos de intercambio, ¿no? El arqueólogo Kenneth Hirth, analizando los documentos etnohistóricos, dice que la mayoría de las personas que vendían eran los que producían sus bienes. Él dice que son producers, sellers, productores, vendedores, algo así, ¿no? Que era directo entre la persona que hizo la cerámica o el objeto y la persona que lo compró. Dice que eso es probablemente la mayoría del intercambio que existe. Y podemos imaginar que habían intercambios de este tipo, tanto en mercados físicos bien organizados, como también un intercambio más pues informal, ¿no? Seguramente había variación. Y también sabemos que habían personas que especializaban en comprar y vender cosas tanto a la escala dentro de una región y también entre regiones, ¿no? Entonces, pues, no siempre es una interacción entre la persona que hace y la persona que vende, sino que también habían estas personas que especializaban en el intercambio y que viajaban con sus bienes. Hay varias escalas, ¿no? de intercambio. Incluso hasta los especialistas a larga distancia con objetos de valor muy alto, ¿no? Como la turquesa o jade o los del quetzal, the feathers del quetzal, todo es chocolate, etcétera, ¿no? Esos son ya especialistas a larga distancia. Muchas gracias. Nada más un comentario que nos hace del público Hugo Delgado cuando te preguntaron de las arcillas expansivas, que también Seferino decía que comentó que eran los verdisoles como te habíamos señalado. Él comenta que la bentonita justamente es una de estas arcillas expansivas, nada más como okay. Comentario, ¿no? Para Gracias. La pregunta.
Y Saúl Tinajero, ¿en la cerámica hay un estilo de Jaltocán o está influenciado por varias regiones? Sí, pues obviamente yo creo que los alfareros de Jaltocán estaban participando en un mundo de motivos y decoración más amplia, ¿no? Hay mucha, como enseñé en los mapas de distribución de Liam Mink, hay similaridades, hay semejanzas, digo, tras pues mucho espacio, ¿no? Las personas están participando en este tipo de intercambio de ideas, de iconografía, etcétera, etcétera. Yo, pues de algo particular a Jaltocán es un poco difícil decir. La mayoría parece a lo que hay en otros sitios, ¿no? Es algo, por lo regular, es algo compartido, yo diría. Muchas gracias. Iris Hernández, saludos Iris. Gracias por su presentación. ¿Podría contarnos más sobre las relaciones que identificó entre Chalco y Jaltocán? Considero que a nivel simbólico, Chalco o Jico y Jaltocán guardan una enorme afinidad, entre otras cosas, por tratarse de contextos insulares. Uh-huh. Sí, pues la doctora Bromfield es la que primero notó esta conexión, pero sí parece que hay mucho intercambio y también posiblemente también hay producción local de cerámica con motivos que parecen mucho a la cerámica de Chalco, ¿no? Entonces también están reproduciendo la cerámica de Chalco. Exactamente qué era este tipo de relación, no sé, pero se ve muy claramente con los polícromos, con estilo de Chalco. También de Cholula, los dos estilos de polícromo, esos son comunes en las casas legadas, no tanto en las colonas. Muchas gracias. Bueno, había una pregunta antes de la que te vamos a leer después, que era de David Depp, ¿qué significa tepalcate? Pero bueno, son los fragmentos de cualquier forma cerámica, ¿no? Entonces, para seguir. San Seferino Cabeza, y en lo que menciona de dos grupos que utilizan diferentes bancos de arcilla en el posclásico temprano, ¿tienen formas cerámicas diferentes? Las formas de las vasijas parecen ser iguales. La mayoría son cajetes con el mismo tamaño, el mismo tipo de borde, etc. En eso parece que no es diferente. Muchas gracias. José Hernández Rivero, bueno, señala, ¿no? Un gusto conocer a la doctora Lisa. Él trabaja en Jaltocán y se va a crear un nuevo museo con colecciones existentes y otras más. ¿Existe algún estudio sobre las diferencias decorativas entre Cuautitlán y Jaltocán? No, pero debemos hacerlo porque lo interesante es que hay mucho intercambio de cerámica entre Cuautitlán y Jaltocán, y lo interesante es que las fuentes etnohistóricas dicen que Cuautitlán era un lugar con mucha producción de loza roja bruñida, ¿no? Ya en la época colonial hay descripciones de hasta españoles comprando vasijas de Cuautitlán porque eran pues las más bonitas, ¿no? Sin embargo, no encontramos nada de loza roja bruñida proveniente de Cuautitlán en Jaltocán. Son todos locales, es muy extraño. También sabemos que hay vasijas de cerámica de Jaltocán exportadas a Cuautitlán. Wes Stoner hizo un reanálisis de toda la base de datos de la Universidad de Missouri. Después de formar los grupos de Jaltocán, decidió buscar exportaciones, ¿no? Y las cerámicas exportadas son casi todas del grupo 1P. El grupo 1A no se exportaba, básicamente era para uso en pueblo, pero sí encontró exportaciones de Jaltocán a Cuautitlán. Yo no sé cómo
cómo son, no los he visto, pero sería muy interesante hacer un estudio del intercambio de estos dos sitios, precisamente porque por más que 100 años Jaltocán estaba en guerra con Cuautitlán, ¿no? Antes de que fue conquistado, entre más o menos 1250 a 1395, en el posclásico medio, estaba en guerra con Cuautitlán, pero había mucho intercambio de cerámica y parece ser que hay patrones con respecto al tipo de cerámica que intercambiaban. Entonces sería muy, muy interesante hacer un estudio así. Perfecto, muchas gracias, Lisa. Bueno, aquí hay una pregunta que realmente no es para ti, que nos andan preguntando que a qué nos referimos con el estilo imperial, que bueno, ni siquiera se abordó en esta charla, pero bueno, más bien es en el caso de los objetos suntuarios, el doctor Adrián Velázquez y yo, y también en su momento el doctor Niklas Schulze, señalaba que a partir de la Triple Alianza, ¿no? Con 1428 y que con Moctezuma I se hace traer o convocan maestros artesanos para trabajar para el culto del recinto sagrado de México Tenochtitlan, se nota un cambio en la plástica, en la calidad y en la ejecución de los materiales y se manifiesta materialmente con la estandarización en formas, iconografía y técnicas de manufactura, ¿no? Entonces eso es lo que logra apreciarse con análisis tecnológicos. Pero bueno, nada más porque luego consideran que no leemos todas las preguntas, entonces ahí está. Y me queda, bueno, con todo lo que nos has mostrado, a mí me queda como la duda, no de tu trabajo, sino con base en lo que tú has obtenido, ¿qué opinas o bueno, cómo relacionarías los resultados, bueno, que no los manejaste en tu presentación, pero que se han hecho de Christopher Garraty sobre las interacciones que hay entre determinadas partes de la cuenca de México? Tus resultados coinciden con su propuesta que, por ejemplo, los mexicas, conforme va pasando el tiempo y van pasando los tlatoque, van desplazando e inundando con sus productos las distintas localidades, incluso por eso se desplaza tanto en lo político como en lo material a Texcoco, o tú notas, a pesar de tener tus basureros previo al movimiento que lidera Ixcoatl, ¿cómo tú ves tus materiales con respecto a estas propuestas de Garraty? Sí, pues Garraty ha escrito mucho, ¿no? Tiene muchos hallazgos, muchos argumentos con respecto a la organización de la producción de cerámica, tanto en el posclásico tardío como en la época colonial. Entonces, yo creo que hay algunas partes de mis resultados que coinciden muy bien con sus resultados, pero hay otros que no coinciden muy bien, ¿no? Como dices, como mencionas, el hecho de que las importaciones de Tenochtitlan vienen antes de la formación del Imperio Azteca, pues no apoya muy bien la idea de que sea a causa de las estrategias del imperio, ¿no? No apoya esta idea. También otra cosa, él pues estaba analizando cerámica de varios proyectos, ¿no? Para hacer un proyecto más amplio que nos ayuda mucho. Sin embargo, no tenía contextos muy bien definidos de la época colonial porque es muy, muy difícil distinguirlos. En campo, muchas veces hay depósitos que parecen ser del posclásico, pero el fechamiento de radiocarbono te dice no, son coloniales, ¿no? Hay mucha continuidad y Tom Charlton ha escrito sobre eso y otras personas también, pero no hay mucha losa vidriada, por ejemplo, entonces es muy difícil distinguir y por eso, pues mis resultados de la época colonial son diferentes a lo que él ha argumentado. Específicamente, él dice que con la conquista, que la alfarería en lugares como Jaltocán, pues no siguió, ¿no? Específicamente de la loza bruñida, la loza roja bruñida. Él dice, pero al contrario, mis contextos muestran una tradición
pues muy vibrante, ¿no? En la época colonial. Entonces, hay ciertas cosas que apoya a sus argumentos, pero en términos de la continuidad en la época colonial y en términos de las estrategias del imperio, mis datos no coinciden muy bien. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta del público, pero antes de leerla de Minerva, que ya hizo una anterior. Con base en estas diferencias que tienes en las arcillas, las cerámicas, la parte genética, ¿se mantiene, o bueno, si es que lo has llegado a realizar, o alguien del proyecto en el que participas ha realizado la procedencia de las obsidianas? Porque sí debes de tener, bueno, en Xaltocán debe haber mucha obsidiana. Sí. ¿Y qué tanto, por ejemplo, pensando cómo se comportan otros sitios más o menos contemporáneos al tuyo, como en el mismo Tumba, qué tanto la obsidiana gris, pensemos que sea de Otumba, o te dan sorpresa los análisis que de procedencia han mostrado que no todo lo gris en la cuenca a priori es Otumba, como muchos colegas creen? ¿Qué tanto es sustituida las grises de donde vengan por la verde dorada? Que eso sí se nota como una enorme intromisión directa de los mexicas en el abastecimiento de estos materiales líticos. Sí, mi colega John Milhauser ha estudiado mucho la obsidiana, incluyendo ha hecho análisis por rayos X para saber los grises de dónde vienen. Y lo que vemos es que pues en el posclásico temprano y medio hay mucha variación, hay mucho uso de la cerámica, tanto de Otumba como de otros sitios que proporcionan obsidianas grises, y que la pachuca, la verde, es menos común. Y vemos que en el posclásico tardío, como se ve en la mayoría de los sitios, ya el verde, la obsidiana verde ya empieza a dominar. Sin embargo, en los depósitos que yo tengo del posclásico tardío, otra vez son del posclásico tardío, pero antes de la formación del Imperio Azteca, y yo veo el mismo cambio en estos basureros. Es decir, que por lo menos empezó a dominar antes de la formación del Imperio Azteca. Tal vez puede ser relacionado con el Imperio Tepaneca, que es anterior, no sabemos muy bien, pero después de la conquista de los españoles ya hay más variación otra vez en las obsidianas en Xaltocán en términos de la fuente. Muchas gracias. Tenemos como comentario de que uno encuentra estos materiales o lugares que uno no esperaría previos a la época que supuestamente deberían de darse. En el caso de las ofrendas del Templo Mayor, por ejemplo, el doctor Adrián ha visto que objetos de costas, de las costas marinas, los objetos de concha del Pacífico, del Atlántico, aparecen en el Templo Mayor ya incluso en época imperial antes de la conquista oficial de esas costas, ¿no? Entonces, así como con tus cerámicas o las obsidianas, pues a veces, o sea, uno queda como estas visiones monolíticas de que tal fecha debe de darse el cambio o la presencia de cierto material, y el análisis detallado y combinado con fechamientos más precisos nos muestra que a veces los materiales llegan antes de lo que uno esperaría. Y a veces cuando uno debería esperar mayor cantidad del material, te da sorpresas que no, como el caso de la conquista de Huizolt para el Soconusco, que debería fluir mayor cantidad de jadeíta o materiales de jade, como queramos concebirlo, de Guatemala al centro del país, y es cuando menos jadeíta hay en el Templo Mayor, ¿no? Entonces, quizás sí llega, pero no llega a los dioses, llega para las ceremonias y toda la parafernalia ritual, y se consume por las élites, pero no para las divinidades, ¿no? Y para darle pie a la última pregunta que tenemos, porque también ya estamos cerca del final, Minerva Delgado te pregunta si en las ofrendas que excavaste has encontrado ollas Tlaloc o alguna otra forma cerámica que sea ritual. Ollas Tlaloc no he encontrado, sin embargo sí encontramos figurillas con la imagen de Tlaloc, tanto de Tlaloc como de otros dioses, Chaltupitlicue, por ejemplo, que eran parte de la vida cotidiana, ritual de la casa, pero no son en ofrendas, no eran parte de la vida cotidiana,
en el ritual en la casa, pero no eran para ofrendas. De hecho, hay muy pocas ofrendas en las casas que yo he visto. Hay algunas ofrendas, la ofrenda de los perritos, por ejemplo, que se ve en las casas del posclásico temprano y también en el posclásico tardío. Y encontré una ofrenda de muchas navajas de obsidiana, probablemente de un solo núcleo, depositado debajo de un muro. Pero no hay muchas ofrendas fuera de eso en los contextos domésticos. Encontramos mucha cerámica, muchos objetos rituales, pero en los basureros. Muchas gracias. Y bueno, la última ya en el chat, previo a que nos despidamos y mostremos el póster de las siguientes ponencias. Hugo Delgado te pregunta cómo fue hecha la datación de tus contextos por ejemplo, para asignarles a las cerámicas y tepalcates una temporalidad. Sí. Y si tiene que ver con carbono 14. Exacto. Yo mandé yo creo, 23 muestras de radiocarbono para análisis de esta casa. Y las muestras que escogí son estratificadas, es decir, que tenía del orden de los depósitos un orden de las muestras. Y después, con esta información previa, yo hice un modelo usando las estadísticas bayesianas para hacer más pequeño los rangos de fecha, ¿no? Entonces, las fechas de radiocarbono 14 que resultan muchas veces son más o menos 60 años, ¿no? Entonces es una ventana de 120 años, pero con las estadísticas bayesianas pueden resultar en más o menos 20 años muchas veces, si hay mucha estratificación y muchas muestras en el modelo. Y eso es lo que hice en las casas de Jaltocán. Muchas gracias. Ya para finalizar, la última pregunta que todavía tenemos en el chat es si planean realizar alguna otra temporada de campo en Jaltocán, obviamente cuando ya esté un poco más controlado esto de la pandemia. Sí, pues en 2019 iba a ser una temporada, la primera de 3 temporadas en el sitio de Tepeticpac, en Tlaxcala. Ahí tengo un proyecto ya desde 2017 y tengo patrocinio del gobierno de Canadá para seguir con el proyecto en Tepeticpac. Es en el Cerro Coyotepe de Tepeticpac, mi proyecto, y también es otro proyecto de arqueología doméstica. Y la idea es de excavar unas 6 terrazas más para tener una muestra de varias casas y este proyecto también abarca el periodo posclásico tardío y la época colonial, y la idea es de ver cómo cambió la vida cotidiana, cómo eran sus relaciones pues sociales y económicas, ¿no? Porque es parte del estado de Tlaxcala, ¿no? El estado tlaxcalteca era independiente del imperio azteca. Entonces, decidí, pues, empezar este otro proyecto para ver el otro lado políticamente, ¿no? Y para poder comparar. Para Jaltocán no tengo planes hoy para temporadas en el futuro, pero puede ser. Perfecto, muchísimas gracias, Lisa, y nuevamente te agradecemos por tan excelente plática sobre una mirada no nada más a los tepalcates o a la cerámica, solo desde la parte cuantitativa y de tepalcatearla en términos de el tipo de la arcilla o la pasta, sino más detallado con análisis micro, la activación neutrónica y ver sobre todo que estos restos materiales no hay que quedarnos solo en los análisis en sí, sino grupos humanos son los que hicieron estos objetos, y como tú lo manejas, bueno, en la presentación y en los textos que he tenido oportunidad de leer, ¿no? Estas recetas de alfareros, estos grupos, estas interacciones o no interacciones entre una misma comunidad, ¿no? Entonces te agradecemos nuevamente por darnos esta presentación sobre cerámica, y los invitamos a los que nos escuchan y que están siguiendo cada semana, cuando no sea un día feriado, las charlas,
tenemos doble cartelera la próxima semana con Laura Suárez y Chloe Andrew sobre materiales de cerámica, otro punto de vista, y Chloe Andrew con materiales líticos de Cancuén en el área maya, ¿no? En el caso de Laura va a ser sobre Guanajuato, entonces los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.